Buenos días. Ok, pues creo que nos habíamos quedado en el segundo capítulo de Mateo y entonces hoy vamos a entrar al capítulo de Mateo. No sé si lo terminemos, pero vamos a empezar. Ok, entonces versos 1 y 2 dice, Belén de Judea, ¿verdad? También se llama Efrata. La ciudad está a 5 millas al sur de Jerusalén. Su nombre en hebreo significa casa de pan. Y esta ciudad de Judea fue el lugar de nacimiento del rey David. Y también fue la ciudad original de los antepasados de José, ¿ok? El padre adoptivo de Jesucristo, ¿verdad? Según Lucas 2:1-7, José y María viajaron ahí desde Nazaret y Jesús nació en un establo después de su llegada. Herodes el rey era conocido como Herodes el Grande en ese entonces, ¿verdad? Y era el hijo de Antipater, un edomita, que se convirtió en rey por decreto romano en el año 43, ¿verdad? Antes de Cristo. Los hombres sabios eran originalmente la casa sacerdotal, ¿verdad? Entre las personas, entre las persas y los babilonios, ¿ok? Estos magos de Oriente eran expertos en el estudio de las estrellas, ¿verdad? Astronómicas. La tradición afirma que había 3 visitantes reales que también eran reyes en ese entonces. Sin embargo, no existe evidencia histórica real para verificar esto. Nacido del rey de los judíos. ¿Ok? Los sabios naturalmente vienen a Jerusalén, la capital real de Israel, en busca de alguien que pensaban que iban a ser rey sobre la base de sus cálculos de las estrellas, ¿verdad? Su estrella, ¿verdad? No pudo haber sido simplemente un fenómeno natural, ya que condujo a los sabios a Jerusalén y luego a Belén. Um, es casi seguro que fue una manifestación divina usada por Dios para indicar el hecho y el lugar del nacimiento del Mesías. ¿Ok? Mateo 2:1 lee, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí vinieron magos del oriente a Jerusalén. Herodes, conocido en la historia como Herodes el Grande debido a su lealtad a Roma, recibió autoridad sobre Palestina y el título de rey en el año 37 a.C. Para generarse el favor de los romanos y judíos, llevó a cabo lujosos proyectos de construcción, incluidas las ciudades de Cesarea, ¿verdad? Y Samaria, y el nuevo templo en Jerusalén. Herodes tenía 10 esposas y la merecida reputación de ser déspota, cruel y sin escrúpulos. Debido al odio y la ambición de poder entre las familias y debido a la abrumadora sospecha de Herodes de que alguien podría usurpar su trono, incluso ejecutó a una de sus esposas y a sus 3 hijos mayores. Por lo tanto, el acto de asesinar a todos los niños varones en la región de Belén es un esfuerzo por eliminar a aquel a quien los magos habían llamado rey de los judíos. Encaja con el carácter de Herodes, ¿verdad? Estos versículos 1:16. Entonces aquí vemos a Herodes qué tan malo era, ¿verdad? Antes de que viniera Jesús. Entonces, el hecho de que haya llegado Jesús, ¿verdad? Si él pudo matar a su esposa y a 3 hijos, a sus 3 primeros hijos, ¿verdad? Por miedo a que le fueran a quitar su trono, ¿verdad? Entonces, ¿qué no iba a tratar de hacer con este rey de los judíos que los magos decían que iba a llegar, ¿verdad? Entonces, cuando Herodes murió, Roma dividió su reino, ¿verdad? Entre sus 3 hijos, Arquelao, Antipas y
Tetarca, ¿verdad? Así se llamaban sus hijos. Belén es conocida como la ciudad de David. Esta es la ciudad del nacimiento del hijo mayor de David, Jesucristo, ¿verdad? Y como lo predijo el profeta Miqueas, ¿verdad? En 5:2, Mateo 2:5-6, en el Nuevo Testamento se menciona solo los evangelios y siempre en referencia al nacimiento de Cristo. En el año 325 después de Cristo, Helena, la madre del emperador Constantino, construyó una iglesia sobre algunas cuevas tradicionalmente consideradas como el lugar del nacimiento. Entonces, algo interesante es que antes de Constantino, todos ¿cómo se llama? Los emperadores de Roma no eran cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ellos no se consideraban cristianos porque en ese entonces todavía creían mucho en los dioses, ¿verdad? Como Herodes y Vines, ¿verdad? Y todo ese tipo de Grecia, ¿verdad? Los dioses de Grecia y cosas así. Entonces, el primer emperador, ¿verdad? Cristiano fue el emperador Constantino. Y entonces lo que pasó fue que después de que murió Cristo Rey, um, Roma hizo lo posible por tratar de desaparecer toda evidencia de que había venido el Mesías, ¿verdad? De que había venido un Cristo. Entonces trataron de desaparecer todo, ¿verdad? Y de matar, y ahí empezaron muchos de los asesinatos a los cristianos, ¿verdad? A los cristeros en ese entonces, ¿verdad? Y entonces cuando llegó a poder el emperador Constantino, y Constantino siendo cristiano, ¿verdad? Y él creyó en todos los milagros de Jesucristo. Él buscó, ¿verdad? Buscó y encontró el lugar donde se decía que había nacido Jesús. Y entonces ahí hizo una casita, ¿verdad? Y esa casita um, está en el lugar donde estaba el templo de Venus, ¿verdad? Antes de que él había entrado a poder. Entonces, todavía hasta ahorita estos días es a donde se puede ir a visitar a Jerusalén, ¿verdad? Y se considera un lugar muy sagrado porque tiene la piedra, ¿verdad? Donde nació Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en el siglo, el emperador Justiniano I construyó en el mismo sitio una iglesia más grande que ahora se llama la Iglesia de la Natividad. No se han descubierto restos arqueólogos de los 3 primeros siglos, ¿verdad? De la era cristiana. Pero hoy Belén es principalmente una ciudad árabe, ¿verdad? Llamada Beit Lam, con unos 15,000 habitantes, ¿ok? Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarlo. Belén, otra vez en frata, ¿verdad? Significa la casa de pan. Y es apropiado que el pan de la vida es Jesús. Nazca ahí, ¿ok? Entonces, um, contrariamente a la creencia de muchos, no hubo un número específico de sabios. Estos sabios, llamados por algunos magos, probablemente fueron hombres que supieron interpretar sueños y comprender la profecía, además de poder discernir los cielos, ¿verdad? Estamos hablando de personas como Daniel, ¿verdad? De personas como Moisés, de todos los profetas que vinieron mucho antes, ¿verdad? Entonces se les decía magos, ¿verdad? Porque entendían los mensajes de Dios en sueños, ¿verdad? O en visiones. No porque practicaban magia, ¿ok? Sabían que el Mesías estaba profetizado, sabían que su estrella aparecía en el este y sabían que esta estrella proclamaba al Mesías prometido. Y siendo sabios vinieron a adorarlo. Entonces imagínense, les conté que a Dios le gusta la gente humilde
Imagínense cuánta humildad toma para un sabio y reyes, ¿verdad? Reyes en un trono y siendo sabios y poder entender la palabra de Dios, ¿verdad? Y poder entender los mensajes y siendo tan humilde para venir a adorar algo en lo que ellos creen sin poder ver, ¿verdad? Entonces, la humildad es algo muy grande y muy especial para Dios, ¿verdad? Estrella, esto no pudo haber sido una supernova, ¿verdad? O una conjunción de planetas, como sugieren algunas teorías modernas, ¿verdad? Debido a la forma en que la estrella se movió y se puso en el lugar. Es más probable que sea una realidad sobrenatural similar a la Shekinah que guió a los israelitas, ¿verdad? En los días de Moisés. Ok, esto está en Éxodo 16:21. Mateo 2:3 nos dice que cuando el rey Herodes oyó estas cosas, se turbó y toda Jerusalén con él, ¿verdad? Entonces, imagínense, si ya había matado a su esposa y a sus 3 hijos y ahora le dan esta noticia, pues wow, ¿no? Entonces, Herodes estaba muy preocupado porque creía que esta persona, nacido rey de los judíos, ¿verdad? Lo iba a destronar, ¿verdad? Le iba a quitar su trono. Y cuando habla de toda Jerusalén, se refiere a las personas que podrían perder su posición si se entronizará Oría un nuevo rey, ¿ok? Los que tenían miedo de perder algo. Mateo 2:4 nos lee que y reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde debían nacer Cristo. Y entonces estos hombres que reunió eran los rabinos, ¿verdad? Los líderes religiosos de ese día, ¿verdad? Los rabbis, los maestros, los hombres que conocían la ley y sabían de las promesas del Mesías. En el Antiguo Testamento se profetizó que Cristo nacería en Belén, en Frata, ¿verdad? Y esto está en Miqueas 5:2. Mateo 2, 5, 6 nos dice que, y le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador que gobernará a mi pueblo Israel. Entonces, esta antigua profecía de Miqueas 5:2 fue escrita en el siglo, no sé qué número, ¿verdad? Pero mucho antes de Cristo. Y la profecía original, no citada en su totalidad por Mateo, ¿verdad? Declaraba la deidad del Mesías de Israel. De ti saldrá uno para que yo sea gobernante en Israel. Y sus salidas son desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde los días de la eternidad. Entonces, um, el gobernador que gobernaba mi pueblo Israel. Esta porción de la cita de Mateo en realidad parece ser una referencia más a las palabras de Dios, de Dios a David, ¿verdad? Cuando se estableció originalmente el reino de Israel, ¿verdad? La palabra griega para gobernante evoca la imagen de un liderazgo fuerte, incluso severo, ¿verdad? Pastor enfatiza el tierno cuidado, ¿verdad? El gobierno de Cristo involucra a ambos, ¿verdad? Y esto está en Apocalipsis 2:5. Verá, estas personas religiosas sabían dónde iban a ser, simplemente no querían renunciar a su forma literal de ver la ley. Esperaban a un rey poderoso que los gobernara y los derrocaría a los romanos. Entonces, aquí lo interesante es que la mayoría de gente que, bueno, en ese entonces decía que creía, ¿verdad? Y amaba a Dios. Ellos esperaban un rey que iba a llegar y iba a cambiar las leyes, ¿verdad? Iba a tomar poder y iba a cambiar la situación, iba a cambiar la manera de cómo estaban las cosas. Pero Cristo no venía a eso, ¿verdad? Él no venía a tomar poder del mundo en esa forma.
¿verdad? Él venía a salvarnos, Él venía a quitarle las llaves del mundo Satanás, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos entrar y tener una vida eterna, ¿verdad? Él vino por nuestra salvación, ¿verdad? Él vino a morir por nuestros pecados. Entonces, Él no venía a ser un rey, ¿verdad? Gobernador como esta gente pensaba. ¿Verdad? Él venía a hacer un sacrificio por todos nosotros. Entonces, Mateo 2, 7, 8 dice, entonces Herodes, habiendo llamado en secreto a los magos, les preguntó con diligencia a qué hora había aparecido la estrella y los envió a Belén y dijo, id a buscar diligentemente al niño. Y cuando lo encontréis, tráeme noticias para que yo también vaya y le adore. Pero era una mentira, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que les estaba diciendo del halago, verdad? Su corazón de Herodes era negro, ¿verdad? Era malo, era malvado. Y entonces, aunque él les haya dicho estas palabras, ¿verdad? Que él también lo quería ir a adorar, era una mentira, porque él estaba interesado en matarlo, ¿verdad? En extinguir cualquier tipo de threat, ¿verdad? A su trono. Entonces, verás, Herodes era un mentiroso y no tenía ninguna intención de adorar a Jesús. Quería matarlo. Le tenía miedo a aquel y a quien veía como una amenaza potencial para su trono, ¿verdad? Los sabios fueron y lo encontraron, y Belén está a solo 5 millas de Jerusalén. Entonces, este no es un viaje muy largo, ¿verdad? Y entonces Herodes pensó que él había engañado a los sabios. Mateo 2:9 nos dice que cuando oyeron al rey, los sabios se fueron. Y he aquí la estrella que vieron en el oriente iba delante de ellos, guiándolos, ¿verdad? Hasta que llegó y se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Estos sabios de la antigüedad siguieron la estrella a el este y fueron conducidos hacia él, ¿verdad? Dios los llevó a los sabios para adorar a Jesús, ¿ok? En Mateo 2, 10, 11 nos dice que cuando los sabios vieron la estrella se regocijaron, ¿verdad? Con gran gozo. Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, ¿verdad? Y postrándose, lo adoraron. Y cuando abrieron sus tesoros, le presentaron presentes de oro, incienso y mira, ¿verdad? Y a la casa, cuando llegaron los magos, ¿verdad? La casa significa que cuando llegaron los magos, María y José estaban ubicados en una casa, no en un establo, era una casa, ¿ok? Y esto está en Lucas 2:7. El niño con María, su madre, es que siempre que Mateo menciona a María en relación con su niño, a Cristo siempre se le da el primer lugar. No es María y Jesús, no, es Jesús y la Virgen María, ¿ok? Jesús va primero, ¿ok? Um, Supongo que debido a que se mencionaron 3 tipos de dones, la gente cree erróneamente en 3 reyes magos, pero no se sabe cuántos magos eran. ¿Ok? Como he dicho muchas veces antes, los 3 dones traídos eran significados espirituales de quién es, fue y siempre será Jesús. ¿Ok? El oro reconocido a Jesús como Dios. El incienso reconocido a Jesús como el perfecto sacrificio del Cordero. Y la mirra reconoció a Jesús como el novio de la novia de Cristo. Él es el novio y nosotros somos su novia. ¿Ok? Toda la iglesia, todos los cristianos, ¿verdad? Somos su novia. Y Él va a regresar por su novia. ¿Ok? El oro significa espiritualmente pureza de Dios. Y incienso acompañaba la ofrenda del cordero en el sacrificio del templo. Y mirra en el aloe dulce para el lecho nupcial. Es un significado espiritual, ¿ok? El oro no era solo una piedra de oro, sino suficiente para que Jesús, María y José vivieran mientras estaban en exilio. ¿Ok? Eso todo el plan de todo lo que pasó ya estaba organizado. Dios tiene un plan para todo.
¿ok? Si Él los había mandado y Él decía, no se preocupen, yo los voy a cuidar, ¿verdad? Yo les voy a dar, yo voy a proveer. Y los magos van y les llevan suficiente oro para que ellos vivan en exilio, ¿ok? Entonces podremos aprender esta lección, ¿verdad? De los sabios, que cuando ellos estuvieron en la presencia de Jesús, se postraron y lo adoraron. Entramos en la casa de Dios con tanta irreverencia, con tanto respeto, con tanta admiración, ¿verdad? Entonces podemos aprender eso de ellos. El verso 12 y 18 nos dice que siendo advertido por Dios, una revelación divina especial en forma de advertencia fue dada tanto a los sabios como a José en forma de sueño. Así, instruidos, los magos no regresaron a Herodes, ¿verdad? Y José y María huyeron con el bebé a Egipto. ¿Ok? Entonces, a los magos se les avisó en sueño que no tenían que regresar a Herodes, ¿verdad? Y entonces ellos se fueron para que el plan resumiera. Había una población judía en Egipto en ese entonces, ¿verdad? Especialmente en la ciudad de Alejandría y sus alrededores. La Sagrada Familia habría posado desapercibida durante su estancia y habría sido bien recibida por miembros de su propia raza. La muerte de Herodes ocurrió en el año 4 antes de Cristo, ¿verdad? Y nuestro calendario actual está desfasado en su cálculo por unos 6 años. Esto ubicaría el nacimiento de Cristo en el 6 o 5 año antes de Cristo y la muerte de Herodes estaría registrada en detalle por Josefo, ¿verdad? Pero Josefo lo llama un hombre de gran barbarie, ¿verdad? Hacia todos los hombres. Entonces, aquí nos dice que la fecha no está muy, como se dice, no está muy fija, está mal, ¿verdad? Los calendarios, los tiempos de ese entonces y de hoy, no está muy claro cuál fue exactamente la fecha. Que Raquel llorando por sus hijos, ¿verdad? Es una cita de la calamidad del duelo de Israel en el momento de exilio. Se correlaciona aquí con esta nueva calamidad provocada por Herodes, cuyo mismo acto de gobernar es un resultado directo de ese cautiverio, ¿verdad? Raquel se refiere a la madre de Benjamín que murió fuera de Belén. Y esto está en Génesis 35:19. Mateo 2:12 nos dice que, bueno, quiero regresar un poquito arriba donde está la fecha porque no me quedó algo muy claro, ¿verdad? Mucha gente cree que Jesucristo nació el 24 de diciembre, pero eso no es verdad. Se sospecha, ¿verdad?, que nació más o menos el 11 de septiembre, pero no se sabe exactamente porque las fechas nada más no dan, ¿verdad? No son congruentes. Entonces, les quiero decir que sí, el significado de la Navidad, ¿verdad? Se relaciona con Cristo, ¿verdad? Y con Navidad, pero eso no significa que ese haya sido el día que nació Jesucristo, ¿ok? Raquel llorando por sus hijos, bueno, ya leí esa parte. Mateo 2:12 nos dice que y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron a su propio país por otro camino. Estos magos prestaron atención a la advertencia de Dios. Dios habla en nuestros sueños a veces, ¿verdad? Y debemos poder seguir las instrucciones de Dios y no las del hombre, ¿ok? Ni siquiera regresaron a Jerusalén. ¿Ok? Mateo 2:13 nos dice, y cuando ellos partieron, he aquí el ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estarás ahí hasta que yo traiga tu palabra, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces los ángeles aquí, ¿verdad? Pues son espíritus ministradores, ¿verdad? Y Dios envió un mensajero a José, ¿verdad? Con un ángel
y verá, Dios sabe todo, ¿verdad? Incluso antes de que suceda. Entonces él iba a saber qué iba a pasar y por eso le pudo decir. A esto se le llama presciencia, ¿verdad? No predestinación, ¿ok? No es una predestinación, es presencia. ¿Ok? Como dijimos antes, Egipto siempre ha sido un refugio. Aquí José escondería a Jesús, ¿verdad? Hasta que pasara el peligro. En Mateo 2:14 nos dice que cuando se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. José escuchó la advertencia de Dios, ¿verdad? Y salieron en la oscuridad para que nadie supiera, ¿verdad? A qué dirección iban. Y la mayoría de la gente no viajaba de noche en ese entonces, ¿verdad? Y no tenían, come on, ¿verdad? Entonces, Herodes tampoco esperaba que viajaran de noche. Entonces, por eso se fueron en ese entonces. En Mateo 2:15 dice, y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ok? La muerte de Herodes. Estudios recientes establecen que la fecha fue en el año 4, ¿verdad? Y es probable que la estancia en Egipto fuera muy grave, ¿verdad? Quizás no más de de unas pocas semanas, ¿ok? Fuera de Egipto, esta cita es de Josefa 11:1, que habla de cómo Dios sacó a Israel de Egipto en el Éxodo, ¿ok? Cómo mandó a Moisés a sacar a su gente de Egipto, ¿ok? ¿Se acuerdan con las plagas y luego al finalmente se murió el niño del faraón, ¿verdad? Porque no quiso entender hasta que finalmente los dejó ir. Entonces, Mateo sugiere que la estadía de Israel en Egipto fue una profecía pictórica, ¿verdad? En lugar de una verbal específica como el versículo 6:1-23. Estos denominan tipos y todos siempre se cumplen en Cristo y los escritores del Nuevo Testamento los identifican claramente. Otro ejemplo de un tipo se encuentra en Juan 3:14 y se cumplió cada detalle de profecía, como dijimos en las lecciones anteriores. Es interesante notar nuevamente que José, la túnica de muchos colores, José, ¿verdad? Quien era un tipo y sombra de Jesús, también fue un refugiado en Egipto, ¿verdad? Um, Mateo 2:16 nos dice, entonces Herodes al ver que los sabios se burlaban de él, se enojó mucho y él envió y mató a todos los niños que estaban en Belén y en todo su territorio, desde los años viejo y bajo, según el tiempo que había preguntado diligentemente a los sabios, y mató a todos los niños, ¿verdad? Este es el acto de Herodes, es tan atroz, ¿verdad? A la luz de su pleno conocimiento, ¿verdad? De aquel ungido del Señor. Era el objetivo de su plan asesino, ¿verdad? Herodes mató a todos los niños varones solo en Belén, no solo en Belén, sino en todas las aldeas de esa ciudad. Y la ira desenfrenada, armada con el poder ilegal, a menudo lleva a los hombres a crueldades absurdas, ¿ok? Mateo 2:17 nos dice que entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, ¿verdad? Cuando el profeta dijo, nuevamente esta profecía tiene la forma de un tipo, ¿ok? El duelo de Israel en el momento del cultiverio en Babilonia en el año 586, ¿verdad? Antes de Cristo. Ese lamento prefiguraba el lamento por la masacre de Herodes. ¿Ok? El Mateo 2:18 nos dice que en Rama se oyó una voz, lamento y llanto y gran lamento, Raquel llorando por sus hijos y no quiso ser consolada, ¿verdad? Porque no lo son.
Estas palabras citadas en Jeremías 31:15 se dijeron originalmente en relación con el cautiverio de las 10 tribus, ¿verdad? Pero aquí se aplican elegantemente al asesinato de los inocentes en Belén. ¿Ok? Como si hubiera dicho Belén en este momento se parecía a Roma, porque como se podría decir que Raquel lloraba por sus hijos que fueron asesinados o llevados cautivos. Así que en Belén las madres se lamentaban amargamente por sus hijos porque fueron asesinados. ¿Ok? En una lección anterior discutimos que este cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Esto también nos recuerda a los bebés que fueron asesinados en los días de Moisés, ¿verdad? El versículo 19-23 nos dice que cuando Herodes murió fue sucedido por su hijo Arquelao, el hijo de su esposa samaritana Maltase, ¿verdad? Arquelao era brutal como su padre. José nuevamente advertido en un sueño regresó a Nazaret para evitar cualquier otra residencia en Judía. ¿Ok? La frase será llamado Nazareno es una referencia a la venida de Cristo desde la ciudad de Nazaret. ¿Ok? No debe interpretarse en el sentido de que él era nazareo, porque no era, ¿verdad? Entonces, aquí la profecía se completa de que él viene de Nazaret, ¿verdad? Mateo 2, 19, 20 nos dice, pero cuando Herodes murió, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño, o sea, avisándole que Herodes había muerto, ¿verdad? Entonces, hablamos antes que José escuchó los mensajes de Dios y porque le llegaban en sueños, ¿verdad? Entonces, en Mateo 2, 21, 22 dice, y José, él se levantó, tomó el niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea, él se aposentó de su padre Herodes, ¿verdad? Que se había quedado en el reino de su padre Herodes. José tuvo miedo de ir allá. Y no obstante, siendo advertido por Dios en un sueño, ¿verdad? Se desvió hacia las partes de Galilea. Entonces, en vez de hacerle caso a Dios, por miedo, él se fue a Galilea, ¿verdad? Y Arquelao, un hijo, ¿verdad? De Herodes el Grande, recibió el distrito más importante del reino de su padre, Judea, Samaria y Uldumea, ¿ok? Era más malvado y cruel que su padre. Entonces, imagínense, ¿ok? Y fue dispuesto por Roma también. El gobierno desde 4 antes de Cristo hasta el 6 después de Cristo. La historia registra que Arquelao fue tan brutal e ineficaz que después de Roma, después de un breve reinado y fue reemplazado por un gobernador designado por Roma. ¿Ok? Poncio Pilato fue el quinto gobernador de Judea. ¿Ok? Herodes Antipas, que es el Herodes principal en los relatos de los evangelios, ¿verdad? Él fue quien mandó ejecutar a Juan el Bautista, ¿ok? Y examinó a Cristo en la víspera de la crucifixión. Y esto está en Lucas 23, 1, 12. Entonces, parece que este hijo de Herodes era un asesino también, ¿verdad? Y probablemente tan malo, bueno, dice que más peor que su padre, ¿verdad? Entonces José había obedecido a Dios y regresó a la tierra de Israel, pero tenía miedo de ir a Jerusalén. Y Dios le dio a José un sueño y le dijo que fuera a una área lejos de Jerusalén, a las partes de Galilea. Entonces, en Mateo 2:23 dice, y vino y habitó en una ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno, ¿ok? Pero no porque era de Nazaret. Dios se ocupa de todas las profecías, ¿ok? Una cosa
que tenemos de ver que tenemos que tener en cuenta es que Jesús era un nazareno, no un nazareo, ¿ok? Nazaret está situada en la parte baja de Galilea, justo al norte de la llanura de Esdrelón, así se llama, que se llama Armageddon, ¿verdad? Ya unas 70 millas al norte de Jerusalén. Es una ciudad algo aislada y por lo tanto es significativa solo porque fue una ciudad natal de José y María en el lugar donde Jesús pasó la mayor parte de sus primeros 30 años. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, hizo de Capernaum, ¿verdad? Su sede, ¿ok? La única relación significativa entre Nazaret y el ministerio de Cristo fue el rechazo de sus habitantes, ¿ok? Y esto está en Lucas 4, 16, 30. Se han hecho pocos descubrimientos arqueológicos importantes en Nazaret, excepto para demostrar que Nazaret existió mucho antes de los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Okay? Como no se menciona el Antiguo Testamento, el Talmud, los aprosifos y el Josefo, el historiador judío, algunos han imaginado que no existe históricamente en la época de Jesús. Actualmente Nazaret es una ciudad de más de 26,000 habitantes y principalmente árabes. ¿Okay? Se dijo que nada bueno podría salir de Nazaret en Juan 1:46, pero con Jesús todo es posible. ¿Okay? Entonces, ese viene siendo el capítulo 2 de Mateo. Espero y hayan aprendido algo. Seguimos con Mateo capítulo 3 para el siguiente video. ¿Ok? Que estén bien. Pórtense bien. Bye.